no es del tiempo cronológico, sino de un tiempo de conciencia espiritual. Entonces, es lo que, por ejemplo, en alguna ocasión hablaban de la conciencia con el maestro Samael. No sé si ustedes han escuchado algo de eso, pero el maestro Garga Cuccini lo visitó a él, y en esa visita hablaron de la conciencia y el despertar la conciencia. Entonces él dijo: pregúntenle a Garga Cuccini para que le va a decir algo. Él le dice que él les puede decir qué tan difícil es despertar conciencia. Le dijo al maestro Garga Cuccini. ¿Por qué? Porque el maestro estaba en un proceso de eliminación de yoes, estaba en un proceso de despertar conciencia en ese entonces. Entonces, la conciencia en sí es muy difícil de definirla, porque la conciencia es Dios en nosotros. Nuestro ser está representado en la esencia, en el embrión de alma, y cuando nosotros logramos, por trabajo ya de fondo, despertar ese embrión de alma conciencia, pues ya no se trata de una persona tan común y corriente, ya se trata de alguien que entró en un proceso de iniciación y ha hecho una obra. Ahora, hablando de la conciencia, uno la puede llegar a disfrutar, digámoslo así, llegar a ese estado por dos sistemas. El uno, desembotellándola por el yo, y la otra por práctica. Por ejemplo, la Madre Divina es una conciencia, y es una conciencia de amor, ¿no? Y uno le pide a la Madre Divina que lo despierte en los mundos internos, y le canta suave, como por decir el mantra I-A-O, I al cerebro, A a los pulmones, O al corazón. Y si eso uno lo vuelve un hábito, ese hábito va bañando toda nuestra parte mental, que no está preparada para ser consciente, pero sí nos sirve de vehículo para salir del cuerpo y nosotros llegar a tener, como se dice, una experiencia y decir: me salí del cuerpo y me di cuenta que estaba fuera de mi cuerpo. Allí hay un estado de conciencia que no se puede definir, sino que simplemente esa persona puede ver las cosas y las ve tal como es, por el estado de conciencia en que se encuentra. Entonces, no podemos nosotros desconocer que la conciencia es, digamos, una sustancia, es una sustancia sublime, pero tiene que ser energía, porque la conciencia no es nada, no, la conciencia es una energía supremamente especial, es una sustancia que está fuera de la razón, fuera de entenderla con la mente, de manera que eso habría que experimentarlo. Y yo diría que hay dos formas de experimentar un estado de conciencia, que es trabajando uno sobre los yoes en la muerte psicológica, con el auxilio de la Divina Madre, Kundalini del amor, y con su pareja. Yo creo que los que practican el AZF, la magia sexual, se dan cuenta que cuando terminan una práctica de magia sexual y pasan a reposar y se quedan en estado de descanso del cuerpo, tienen unas experiencias extraordinarias, pero es justamente porque la energía entraba en acción y ha removido la esencia. Entonces se escapan llamas, flamas de conciencia. Entonces eso da experiencias muy bonitas, hermosas. La vocalización, por ejemplo, es una forma para tener experiencia de conciencia. Yo recuerdo que cuando empecé los estudios
yo viajaba a traer en un camión, yo compraba plátanos por camiones y los vendía al por mayor. Y el chofer manejaba el auto, el camión y el ayudante. Pero yo me iba arriba de la carga y me acostaba en una colchoneta, y como yo vocalizaba, era contumaz con la vocalización, especialmente con el INRI. Y practicaba el INRI y practicaba, y yo no perdía un instante que estuviera con la oportunidad de practicar el INRI. Y estando allí acostado, comencé a practicar el INRI. Estando en primera cámara, estaba todavía en primera cámara, inmediatamente se abrió el espacio y yo veía unos cuadros bellísimos. Después vi unos seres que estaban cincelando en unas rocas, y habían como unos cañones así, y era admirable ver eso. Entonces para mí fue una gran experiencia, y me di cuenta que en ese momento yo tenía conciencia para ver, fíjate tú. Entonces solamente con la práctica, con la perseverancia de uno puede llegar a tener esa vivencia. Eso sí produce alegría, pero una alegría interna, un entusiasmo que viene de nuestro ser. Entonces yo diría que la conciencia es algo muy interior, no es tan superficial como la razón o como los niveles que tiene la mente, o nada de eso. Es algo totalmente diferente. Entonces, para uno tener una respuesta de la conciencia, uno tiene que tener una vivencia, en definitiva. Pero el embrión de alma, cuando uno libera parte del embrión de alma o de la esencia, inmediatamente hay un estado de conciencia. Por alguna razón que uno haga una práctica y logre liberar un poco de esencia de los yoes que son más débiles, porque hay yoes que son muy fuertes y tienen aprisionada en su núcleo el embrión de alma, la esencia. Entonces, cuando uno logra hacer la práctica, entonces uno logra un estado de liberación. Esa es una vivencia extraordinaria. De modo que cuando el maestro Samael dice que en la psicología que la conciencia es una aprehensión, es como decir que yo me entrego a ello y ellos se entregan a mí. Entonces es una aprehensión. Yo poseo en ese momento un estado muy especial, o tú lo tienes. Ahora, esto no es para un privilegio de personas, sino que todo el que entre a practicar dará testimonio de ello. Ahora, si nosotros al entrar a los estudios gnósticos no nos interesamos por la conciencia y por despertarla, nos queda más difícil ser discípulos gnósticos, porque estamos dentro de un círculo vicioso, que es la doctrina, la filosofía, pero repetitiva, porque nosotros decimos estado sueño, estado vigilia, decimos autoconciencia, decimos conciencia objetiva, pero volvemos a decir lo mismo, y decimos lo mismo, pero no tenemos ninguna vivencia. Entonces, ¿qué pasa? Que el diario vivir se convierte en el estado sueño, se manifiesta el inconsciente. Por eso es que la psicología gnóstica dice que nosotros todo lo hacemos inconscientemente, los errores y muchas cosas. Uno a veces no combina una parte de la autoconciencia con la memoria, y uno deja las cosas por allí y dice, ya estoy perdiendo la memoria. No, la memoria está ahí, los recuerdos están allí, pero falta inyectarle un poder superior a la memoria,
que es subconsciente y solamente la puedes bañar con lo que estoy diciendo del trabajo que busco, factores de fe. Yo llamo factores de fe. Mi Madre Divina, el alma divina, el alma humana, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene un aura tan maravillosa que si tú le pides a Él que te ayude a salir del cuerpo y a comprender qué es la conciencia, pues tienes algún testimonio. Por ejemplo, el caso de San Gabriel. San Gabriel te da una energía tan especial, que es capaz de protegerte tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Y tú le pides eso, y lo tienes, porque lo que uno pide aquí se ata en el cielo, o sea, se ata en la conciencia. Entonces comienza a llegarte una lluvia de acuerdo a tu trabajo, a tu comportamiento, a tu conducta. Entonces tu aura se va enriqueciendo. Eso todo tiene que ver con el despertar de la conciencia y llegar a tener una vivencia sobre qué es la conciencia. De modo que la conciencia, diríamos nosotros que es una facultad. La conciencia no la podemos nosotros confundir con cualidades, porque la conciencia es una virtud, y la virtud es por sí sola, y en sí misma, y por sí misma, porque es una virtud, y esa virtud es un don de conciencia, fíjate tú. Entonces, por eso es que decimos de la diversidad que hay de la conciencia. Me parece que ustedes, el tema que escogieron es un tema interesantísimo. A ver, yo quiero escuchar alguna otra pregunta o un comentario, cualquier inquietud que nos sirva para ampliar los conceptos y las opiniones. Haciendo pregunta. Ajá. Bien, maestro, siguiendo un poquito con ese tema de la conciencia, que indudablemente muy importante, y se me ocurrió a ver si usted nos puede hablar un poquito de la relación que hay entre la conciencia y el amor, o la conexión que hay entre la conciencia y el amor. Bueno. No es una pregunta, digamos, muy clara, pero creo que usted me entiende. Así es. Sí, pues se puede distinguir porque existe el amor propio. El amor propio son los destellos de la vanidad, del orgullo de uno, ¿no? Entonces uno se quiere demasiado y se vuelve hasta narcisista, etcétera, etcétera. Ese tipo es un tipo de amor, un amor vano, un amor realmente demasiadamente de un nivel psicológico muy bajo, porque eso lo lleva a uno a vacíos, porque cuando uno mismo se enaltece, hay un momento en que uno tiene que confrontar situaciones de la vida y se siente una persona totalmente incapaz de encontrar una solución, porque le falta conciencia, porque la conciencia, por simple que sea, nos ayuda a nosotros a encontrar soluciones. Entonces nos salimos de ese corral, nos salimos de ese encierro en que nosotros estamos, ¿ya? En cambio, el amor es libre, el amor no está aprisionado tampoco por nada, el amor verdadero, porque el amor verdadero viene de Dios creador, y el Dios creador se desdobla en lo que nosotros llamamos el tercer logos, que es la Madre Divina, y es el amor. Entonces el amor verdadero lo tiene la Madre Divina. Que nosotros podemos llegar a bañarnos del amor de la Madre Divina, eso es posible, pero nosotros necesitamos una reconciliación con la Madre Divina. ¿Cómo será el poder del amor de la Madre Divina, que es el único ser que nos puede ayudar a perdonarnos cosas que nosotros hacemos? Si yo tengo
algún dolor psicológico, un dolor emocional, un dolor por algo que yo hice, no debía hacer. Y yo le pido a mi Madre Divina que disuelva eso, que me quite esa culpa que yo siento de encima y que me dé amor en mi mente, en mi cerebro, en mi corazón, en mi cuerpo y en mi alma. Tenga la absoluta seguridad que mamá es mamá y la Madre Divina no te va a decir que no. No, la Madre Divina lo puede dar a uno vuelto como esté, harapiento, desordenado, pero es la Madre. Y cuando uno entra a la senda, pues es algo maravilloso, es maravilloso. La Madre Divina se aparece y nosotros no la vemos, pero ella siempre está pendiente de sus hijos, porque la Madre Divina particular de nosotros es una derivación de la Madre Cósmica. De modo que tantas madres espirituales hay en la tierra para los hombres como existe la Madre Espacio en los cielos. Entonces ella allá en el absoluto, en esa región, emana sustancias que llamamos átomos divinos para bañarnos a nosotros y podamos entrar en un proceso de transformarnos de humanos a otro tipo de persona, con otra manera de pensar, con otros sentimientos, con otras maneras de actuar, que esa es prácticamente una de las claves para nosotros entrar a un verdadero proceso. Pues necesitamos mucha seriedad. Esa seriedad es siempre seguir el camino recto, no dejarnos distraer sin dejar de vivir en el mundo, porque todos vivimos en una sociedad, pero no dejarnos arrastrar y volver nuevamente a las cosas del pasado, porque así estamos más embotellados que antes. Volvemos a repetir lo mismo. Lo más interesante que puede ocurrir para nosotros es ser perseverantes en la meditación. Sin meditación es muy difícil morir en defectos, porque nosotros siempre recibiremos ayuda, aun cuando puede ser soltero o puede ser pareja casada y practiquen, todos reciben beneficios porque se hacen discípulos de la Logia Blanca, de la Madre Divina, etcétera, etcétera. A ver, ¿alguna otra pregunta? Hay algo muy interesante también sobre la conciencia, y es que nosotros hablamos del conocimiento propio. Y el conocimiento propio surge en la medida en que nosotros vamos despertando. Mientras tanto, el conocimiento que nosotros es ajeno, no es de nosotros. Entonces no podemos confundir la parte intelectual con un conocimiento producto de lo vivido, de lo experimentado. Entonces es necesario sacar la esencia de esa cárcel para nosotros tener un conocimiento propio y hacer un discernimiento que no sea literal, sino producto de lo que yo comprendo, pero siempre basado en los fundamentos, en los principios, en la base de la doctrina que es el Cristo. De ahí parte todo, el Cristo en sustancia, el Cristo de vida, el Cristo vivo. Entonces, si partimos desde esos principios, nosotros vamos a tener resultados. Porque a veces me dicen a mí, hoy le preguntaba a unos hermanos de una provincia de acá de Santa Elena, ¿cómo está la primera cámara? Me decían, hay unos 5, unos 6, habían 15 y se han ido 9. Entonces yo les decía, bueno, no se puede hacer nada porque el ser gnóstico es un voluntariado. Aquí no se convence a nadie. Entonces promueve más y enriquece tu grupo. Pero si tienes 6 o 7, trabájalos. Porque esos van entendiendo, van comprendiendo. Nosotros lo que tenemos que aprender es a conducirlos con nuestra propia experiencia y mandándolos a estudiar en las obras
donde está el contenido de lo que dice el misionero o el instructor, y él puede ampliar su campo de acción con el propio estudio, pero ahí es donde necesita motivación. A ver, escucho. Bueno, maestro, tengo dos preguntas. Voy a empezar por una relacionada con algo que mencionó. Respecto al trabajo interior, autoconocimiento, conocerse a sí mismo, ir descubriendo egos, yoes, y después pasando a la didáctica de la disolución, con la transformación de impresiones, la meditación para la muerte del yo, uno se va dando cuenta que el ego, en su conjunto, tiene como una especie de sistema inmunológico que trata, utilizando todos los medios posibles, habidos y por haber, a veces de distraernos, muchas veces de confundirnos, para terminar abandonando cierto tipo de trabajo, cierto perfil que uno eligió para trabajar interiormente. Entonces, a veces, uno, el gnóstico o cualquiera, lo primero que reconoce, los deseos más densos, más importantes que uno tiene para trabajar, dice, lujuria, ira, principalmente. Pero entran, a ver qué nos puede decir usted según su experiencia, entran en acción otros yo, otros egos, o yo que pasan, por lo menos muchas veces para mí, desapercibidos, y que actúan como una barrera, un muro tremendo, casi a veces impenetrable, como por ejemplo lo que es el orgullo, ¿verdad? El orgullo que impide muchas veces autoconocerse como uno realmente es y no como uno piensa que es, o como la gnosis dice que es el ser humano, sino verse como realmente es, en la vida, en los sueños, en el ámbito que sea. Y ese orgullo, a veces amor propio, ha venido como una costra, una cáscara tan grande que no deja pasar justamente la luz del ser, la luz de la conciencia, la luz de la esencia, en la meditación o en el día de vivir. Obviamente que son muchos conceptos personales, pero en base a la experiencia suya, un conocimiento, ¿qué nos puede decir del orgullo, ¿verdad? Del amor propio como sistema, a veces equivocado, pero lo veo por lo menos hoy así, de autodefensa de lo que es el ego? Pues fíjate que esa defensa se va volviendo una coraza. Entonces se convierte en una fuerza de resistencia para la transformación de uno. Porque dicen que el enemigo de Dios es el orgullo. Y el orgullo está asociado a la vanidad. Y entre ellos dos crean el amor propio. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, etcétera, etcétera. Entonces uno así no puede querer a nadie. Y uno tiene que empezar a despertar un sentimiento de querer a los demás, de aceptarlos como son. Y al aceptarlos como son, yo aprendo a quererlos y los comprendo a ellos en su nivel que están. Pero si yo utilizo el orgullo, la vanidad, como una defensa psicológica y emocional que lo es, entonces me queda muchísimo más difícil transformarme, porque despierto una sensibilidad falsa. A mí no me pueden decir nada que no sea de mi agrado, porque el orgullo y la vanidad no me lo permite. A uno le dice, esa camisa no te queda bien. Yo no te estoy preguntando si me queda bien o no, ese no es tu problema. Bueno, entonces todas esas reacciones que son tan sencillas pero son tan hirientes y profundas tienen que ver con las impresiones. Entonces,
la transformación de las impresiones no debe ser ajena al trabajo psicológico, porque si uno no transforma una impresión, más difícil le queda quitarse encima un hábito, una costumbre o defectos que son capitales, como son los 7 defectos capitales. Entonces, esa persona está preparada para renunciar a un cambio. Y el cambio es una ley que viene de arriba a abajo. Si uno no cambia, nada le va a cambiar. Y uno quiere que las cosas le funcionen, pero como no cambio, nada me cambia. Pero cuando uno comienza a cambiar, nuestra psicología revolucionaria práctica dice que nuestra manera de ser atrae la vida, pero es la vida común y corriente, ¿cierto? Pero que cuando vamos despertando, con nuestro ser atraemos a nuestro ser. Entonces hay una promesa bellísima, que donde esté mi servidor, yo estaré ahí con él y lo honraré. Pero uno para eso necesita mucha fe, una fe de que hay un poder en ti, en cada uno de ustedes y en mí, y que ese poder va a ser el que me va a ayudar a mí para vencer la vanidad, el orgullo, la mentira y la prepotencia, la soberbia y todas esas cosas que vienen del ego. Entonces, quedaríamos nuevamente defendiéndonos con los yoes, que es con lo que casi todo ser humano se defiende. Algunos diplomáticamente, otros abiertamente, pero la defensa es del yo y no de la conciencia. Yo creo que nosotros nos toca ser muy sinceros con nosotros mismos, ¿no? Y entrar a un proceso de reconocer cómo somos. Y eso lo hacemos con la autoobservación. Si nosotros no nos autoobservamos, nosotros seguimos pensando que vamos bien. Pero cuando uno se autoobserva, se da cuenta que lo que está pensando es vano, es negativo. Que lo que va a hacer tiene mucha duda de que le salga bien. No tiene esa seguridad porque está embotellado. Está embotellado. Entonces uno quiere mejorar la economía, pero uno no mejora. Quiere mejorar las relaciones, pero uno no mejora. Quiere vivir mejor, etcétera, etcétera. Pero si no hay una transformación, estamos en un círculo vicioso. Ese es mi criterio, de acuerdo con mi doctrina. A ver, otra pregunta, otra inquietud. Bueno, entonces, ahora otra, que en realidad el maestro Samael no se explica, pero menciona el pasado en algunos libros. Y usted puede tener mucho conocimiento más, sobre todo por las zonas en las que vive. ¿Cómo ve usted el relacionamiento el trabajo con plantas de poder? Ejemplo que menciona el maestro con el nombre de Yagé, Ayahuasca, sí. Ayahuasca o peyote. ¿Qué experiencia o qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, el maestro no dijo tomen Yagé, ni tomen ayahuasca. Si nosotros analizamos cómo lo dijo él dijo que cuando habían venido a conquistar a los indios hablaban con los ángeles, ¿no? Y que ellos utilizaban el Yagé, la ayahuasca y otras plantas que de momento daban un despertar. Pero esas plantas, por lo general, crean adicción. No a todo el mundo le sienta bien el Yagé o la ayahuasca o cualquiera de estas plantas. Porque yo he conocido grupos, acá en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en diferentes países la han utilizado y la utilizan, pero eso nos saca a nosotros de asumir una responsabilidad y hacerlo con mis propias capacidades que voy despertando. Ahora, como nosotros tenemos el libre albedrío, eso no se prohíbe.
no se prohíbe. Pero por ejemplo, en las corrientes del patriarcado y de la iglesia gnóstica, desde primera cámara se da una cultura de que hay plantas que tienen el poder de despertar a una persona, pero no para que a toda hora esté despierta, sino como para tener una experiencia astral, por ejemplo, ¿cierto? Pero eso es muy pasajero y hay personas que de eso formaron una escuela. Y no recuerdo yo, después de lo que él escribió en los libros, después de todos los discursos y las conferencias que escuchamos de él, que él llegara a aconsejar así de personalizando, de que quiera tomar esto, que lo tome. Pero eso lo popularizaron. Y como existe el libre albedrío, uno en eso yo en eso, por ejemplo, no le prohíbo a nadie nada, porque sí me han dicho, yo estoy utilizando el yagué, y acá hay un misionero que es independiente, y él toma yagué y enseña a tomar yagué, y hace sus tenidas de yagué, ¿no? Pero ha habido experiencias de personas que se han intoxicado. Entonces vienen y me preguntan a mí, ¿no? Y me dicen de lo que me estás preguntando, de la ayahuasca y del yagué. Y entonces yo le digo, bueno, usted experimentó eso. Si eso le sirve a usted para algo que sea bueno, está bien. Pero si le hace daño, si le causa una reacción, pues usted es la persona que decide. Y así, hay otras personas que se han ido a vivir en la periferia de los pueblos y por allá han hecho casitas y ellas se dedican a tomar yagué y de ahí no salen. En la Amazonía lo mismo, hermanos gnósticos, que son amigos míos, yo los conozco. Y ellos viven así y recetan, tienen conocimientos de elementoterapia, pero tienen ese problema ellos, porque para mí eso es un problema, para ellos, porque eso los estanca, porque no está dentro del proceso de la iniciación que la logia blanca o el colegio de iniciados o la iglesia gnóstica de los mundos superiores autorice el yagué o la ayahuasca o cualquier otro tipo de que esté en esa línea. Creo que está claro, ¿cierto? Sí. Claro. Bien. Yo eso lo conocí como por el año 69, 70, ya utilizaban eso. Y había otra planta que tenía unas pepitas, no me recuerdo cómo se llamaban, y solamente se podía tomar con una sola pepa en un vaso con agua. Y este hermano, no se me olvida de él, el hermano gnóstico, le puso 3 pepitas, se hizo un té y se lo tomó y se murió de paro, se envenenó. Y era un tipo estudioso de la gnosis. Y por ahí, ya cuando vieron que este se murió, ya no volvieron a tomar eso. Porque en Colombia se da mucho esa planta. No me recuerdo cómo se llama. Pero tiene una pepa así, es así, verdecita, y por dentro tiene las pepitas, y con las pepitas pero es venenosa, la pepa. O cuando sí la utilizan, para ciertos casos, la utilizan, por ejemplo, para una fiebre alta, y sin que no sean las pepas, sino la carnosidad, entonces la toman y sirve para bajar la temperatura del cuerpo que esté alta. Entonces, cualquier planta puede terminar siendo tóxica por los excesos. Entonces todo tiene que ser dosificado. El problema es que ya en otras sustancias se vuelven adictos a eso. Ese es el problema. Llamémoslo así. Bueno, avancemos. ¿Qué más sería? Por ahí. Y el tema del despertar de la conciencia,
si existe algún trabajo de elementoterapia que nos ayude en el proceso de despertar de la conciencia. Si hay alguna planta, no que se consuma, pero sí que se pueda hacer algún trabajo con ella para el despertar de la conciencia. Pues por lo general, en los elementales de la naturaleza, ellos no, en la escala en que nosotros podemos encontrarlo, en los vegetales, ellos están en una escala de que no es de conciencia. Hay otros elementales que están más avanzados y nos pueden ayudar. Por ejemplo, el intercesor elemental, que es conocido como el ángel de la guarda, el que nos trajo hasta el estado humano, y él permanece con nosotros. Yo le pido a mi intercesor elemental, y he tenido unas experiencias simpaticísimas con él, simpáticas. Entonces, a mí me parece más apropiado pedirle al intercesor elemental. El intercesor elemental es superior al embrión de alma que nosotros tenemos, y teniendo algún despertar, el intercesor elemental trabaja mucho mejor con nosotros, porque él viene por nosotros del tipo mineral, do, re, mi, fa, y él nos puede llevar a sol, pero porque tú tienes un material, él tiene de dónde jalarte, arrastrarte y ayudarte para un despertar o para pedirle algo especial. Yo, dentro de mis peticiones, le pido: Padre mío, Madre Divina, Señor Jesús el Cristo, Señor Jehová, intercesor elemental. Esos son mis 4 factores de fe. Y yo tengo testimonio del intercesor elemental. Él está contigo desde que naces hasta que desencarnas. Lo que pasa es que él está abandonado por el estado mental de nosotros, pero él está latente ahí. Entonces se conoce también como el ángel, le dicen el ángel de la guarda, pero esotéricamente es el intercesor elemental, que nos ha llevado por diferentes estados de la naturaleza. Ha sido se puede decir que ha sido nuestro gurú, porque hay gente que piensa que el gurú es fulano de tal. Uno puede decir que el maestro Samael es un gurú, sí, ha sido nuestro gurú para todos los gnósticos, ¿ya? Pero cada uno de nosotros tenemos nuestro gurú, que es el intercesor elemental. Es el mismo que el maestro llama Adolfito. Él le puso el nombre de Adolfito al intercesor elemental de él, porque él también tuvo que hacer su trabajo hasta que fue despertando y alcanzó la maestría. Pero el intercesor elemental es una criatura, parte de nuestro ser, despierta. Ese sí es despierto. Es una inteligencia de la naturaleza. Pero yo, si plantas para despertar, sinceramente les digo que yo he estudiado bastante elementoterapia. Por ejemplo, el caso del borrachero, o que también llaman la corneta de ángel. Si lo conocen ustedes, ¿cierto? Que da la flor esa larga. Floripondio. Bueno, yo por ejemplo pacté con él cuando estaba en primera cámara, pero a mí un maestro físicamente me reprendió, me dijo que para qué yo iba a esclavizar a ese elemental, que eso era para perezosos, que yo podía trabajarlo a él sin herirlo, porque yo me saqué sangre del dedo, le abrí con una cuchilla le abrí y se lo puse allí, y yo le pedí a mi intercesor elemental, le pedí a ese elemental que yo quería verlo, y yo me acosté esa noche, y en la misma noche ese elemental o esa planta hizo una tempestad terrible, una tempestad, todo soplaba y él se inclinaba así, y se inclinaba para acá y para allá, ni más. Entonces, don Joaquín Amortegui, el maestro Rabolú, cuando yo fui al Sumul a hacer el curso para misioneros, le comenté, me dijo: libéralo,
porque con eso te vas a ganar karma. Ni yo te ayudo, así me dijo. Y así era Juaco. Entonces me dijo eso así, entonces yo volví otra vez y deshice lo que había hecho con ese elemental. Porque ellos se esclavizan con uno, porque ellos están en otra escala. Entonces nosotros los trabajamos con el ego, es prácticamente magia negra. ¿Sí me explico? Entonces, en las corrientes del estudiantado hemos hecho cosas, yo digo hemos hecho, pero con el tiempo uno corrige porque se da cuenta que está equivocado y que no es así, que yo tengo que aprender a ser mismo. Porque ¿qué es lo que dice la liturgia? Si llegas por ti mismo, ¿cierto?, al conocimiento de los arcanos, a la parte secreta de la naturaleza, recibirás el título de adepto. Entonces, si queremos nosotros, de alguna manera, entrar en un proceso de iniciación con conciencia, nosotros tenemos que hacer nuestro propio esfuerzo. Tenemos que hacerlo. Ahora, todos queremos las cosas fáciles, pero lo fácil no da aprendizaje. Cuando uno se esfuerza por hacer lo que sea en la vida, y después usted dice, pero lo hice, salí adelante, aquí aprendí y tengo experiencia para contarle a otro y ayudarlo. Pero dice, me está pasando esto, si supiera lo que me pasa a mí, o sea, ni el ciego busca ciego para que lo guíe, eso no sirve. Entonces nosotros, los que ya estamos en el camino, hermanos queridos del alma, tenemos que aprender para nosotros y para servirle a otros y ayudarlos. Esa es la riqueza que nosotros nos vamos a llevar cuando pasemos más allá. Eso sí vale la pena. Vale la pena. Eso es interesantísimo. Eso a mí me pone a reflexionar mucho en mi vida. Me hace sentir que debo profundizar más mi trabajo, profundizarlo. La revolución de la conciencia no debe quedar en la superficialidad de la mente. Nosotros debemos de ser revolucionarios de conciencia para todo, hasta para ser rebeldes con la maldad de los demás con los demás, porque necesitamos ayudar. Estamos en un mundo donde reina la violencia, el desprecio, y si nosotros no hacemos nada por nosotros, no podemos hacer nada por los demás. Así es, mis queridos amigos. A ver, ¿qué otra cosa sería? Que todos sabemos que en el plano astral no se debe tener miedo, porque de hecho todos soñamos y en el plano astral no hay riesgo. ¿Qué pasa con la cuarta dimensión y con el tema Ginas? ¿Cuáles son los riesgos verdaderos de Ginas? Bueno, en primera medida, cuando uno pasa al mundo astral, sea porque aprendió a salirse del cuerpo o por cualquier práctica que lo haga, si siente miedo es porque está influenciado por los yoes, porque por lo general cuando uno sale del cuerpo, sale de los cuerpos lunares, no sale de un cuerpo limpio, de un cuerpo astral, sale del cuerpo físico que está dominado por los yoes, por los egos. Entonces, cuando sales, pasas en un cuerpo molecular que no es de calidad, entonces va influenciado por los yoes. Entonces yo comienzo a ver una escena en la cual que me van a atacar, que me persiguen, que algo me va a pasar, un poco de cosas. Ahí está actuando justamente el yo mental del miedo. Pero es diferente cuando tú sales, ¿no? Del cuerpo, estoy fuera de mi cuerpo físico, Padre mío, Madre Divina, transpórtame a un templo, a un lugar, y vas
y te llevan. Llegas a un lugar donde hay un templo, puedes entrar, puedes no entrar, pero llegas y te das cuenta de las características que es ese templo. Más libre, va más libre. Entonces, un estudiante gnóstico que haga un trabajo sobre el ego, se sale del cuerpo porque se sale. Eso en cuanto a salir en astral. Entonces, salir en astral es porque yo he hecho un trabajo. Y pasar al mundo astral por práctica es muy diferente a salirme del cuerpo como salir aquí de mi casa a la calle. Es muy diferente. Lo mismo, es diferente salir de mi cuerpo a voluntad o ponerme a practicar y salir del cuerpo y pasar al astral. Esa diferencia me la ayudaron a mí a aclarar hace muchos años ciertos iniciados. En cuanto a los jina, para poder entrar con el cuerpo en estado de jina, tienes que despertar kundalini, porque el cuerpo físico, quien tiene potestad sobre él, es la Madre Divina. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, un acto de levitación, hasta llegar a un proceso de pasar de la tercera a la cuarta dimensión, necesariamente tengo que haber hecho algo sobre kundalini. Es decir, debe haber alguna energía en las vértebras. Entonces, puedo practicar, no salir por mi cuenta con cuerpo y todo, pero sí puedo llegar a experimentar y no llegar a establecer, bueno, estoy con el cuerpo físico, estoy con el astral, porque se puede con un trabajo de magia sexual, con un trabajo de alquimia, llegar a entrar con el cuerpo por un tiempo, porque si llegas allá, hay un momento que el tiempo de allá, del astral, que es superior, te rechaza y vuelves al mundo físico. Lo mismo pasa con el astral. Puedes salir en astral, pero tú sigues que quieres ir más allá y pataleas lo que sea y haces por aquí y no puedes ir más allá porque te falta conciencia para poder penetrar ese mundo. El astral tiene 7 regiones. Por lo general, cuando se pasa al astral, se entra a la primera región y está la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima región del mundo astral. Entonces, para eso necesita conciencia. ¿Sí aclaro? Muy bien, sí. Y deja muy en claro la importancia del vaso hermético. Muchas gracias, maestro. Digamos, un soltero haciendo pranayama disciplinadamente puede llegar a novena iniciación de misterios menores, pero cuando ya se entra en los misterios del fuego, entonces necesita el atanor, necesita el trabajo para poder ya pasar de menores a mayores. Pero si uno en esta existencia cualquiera lograra conquistar la novena de menores y llegar a Chela, y si se fuera más allá, tiene posibilidades de regresar, pero tiene que tener un trabajo paralelo sobre el yo, especialmente el rasgo característico psicológico de uno. ¿Cuál es el rasgo? El rasgo se nutre de los demás yoes. Entonces, cuando yo logro descabezar, tú logras descabezar esa parte que te hace creer que eres un gigante, ¿no? Alguien trascendido, ahí uno puede descubrir el rasgo característico psicológico, y uno si lo trabaja, entonces puedes hacer otras maravillas, porque la raíz de todos los yoes, ustedes saben que es la lujuria. Eso la traemos desde la Lemuria. Por eso fue que el Señor Jehová nos dio la sentencia. Entonces, la lujuria, en lugar de quitarle fuerza, ha crecido. Lujuria mental, lujuria emocional, lujuria instintiva, lujuria sexual. Entonces, la lujuria tiene una diversidad de manifestaciones.
Entonces todo eso es un obstáculo para uno poder transmutar la energía y sellarse, que no volver a perder la energía, queda sellado. Ese sí es un alquimista. Muy amable, maestro, gracias. Bien. Sí, Ricardo aquí tiene una duda. Sí, una duda respecto a lo que dijo de la diferencia que hay entre la salida astral consciente por trabajo y por práctica. Como que no me quedó claro la diferencia. Si cualquier estudiante gnóstico, aún teniendo el yo, hace un trabajo con el amor de Dios, que es la Madre Divina, y le pide que le bañe su cerebro de amor, que le saque del cuerpo para tener la experiencia en el mundo interior, en el mundo superior, y lo trabaja, y lo trabaja, y lo trabaja, y lo trabaja, tenga la certeza que si no desmaya, en 3 meses ve resultados. Eso con la práctica. Eso lo dice la psicología, eso no me lo he inventado yo. Y otro es que cuando el estudiante, varón o mujer, tienen pareja, entonces al practicar la malla sexual crean una verdadera revolución en toda su estructura, en toda su anatomía biológica. Entonces va a intervenir a la parte psicológica interior, y entonces puede salir del cuerpo sin práctica de la que estoy diciendo, que son dos formas. Yo se lo digo por experiencia, porque eso sí lo digo de una manera sencilla, que cuando yo llegué a primera cámara, creo que les comenté algo a los hermanos de Montevideo, lo primero que yo hice fue la malla sexual, dando en primera cámara la malla sexual, y seguí largo. La madre de mis hijos, una gran alquimista, y yo me salía del cuerpo a voluntad, es maravilloso eso, porque tú también te vas a encontrar con un Gargacuchines, con un Samael, con un Rabolú, con un Cristón, con un divino Rafael. Es una cosa extraordinaria, pero ya es malla sexual. Entonces tienes que sacrificar la lujuria, sacrificar el deseo y hacer el amor con amor. Naturalmente que el deseo lo hay, pero la Madre Divina coge ese deseo y lo procesa y lo vuelve amor. Entonces hay un trabajo limpio para crear condiciones astrales. En 7 años se puede ser un pichón para salir en astral, a los 7 años, por ley del 7. Y si trabajamos con la ley del 3 para hacer la práctica, también vemos resultados, porque son una ley que crea y la otra que manifiesta. Como que eso es matemático. Y el maestro dice que lo que no lleve matemáticas se falla. Pero si yo digo voy a practicar 3 meses sin claudicar, o voy a practicar 7 años y me voy de largo con la malla sexual con la pareja, de manera que esas posibilidades las hay, pero yo siempre hablo de la seriedad que nosotros tenemos que tener en la práctica para salir en astral por medio de practicar. Es que se va fijando lo que nosotros vamos haciendo, le vamos poniendo como un sello a la mente, al cerebro, a la estructura de nosotros. Entonces te vuelves también un atleta por ese medio. ¿Cómo crees que hacen los yogis? Tantas cosas que hacen ellos. Por medio de práctica, y práctica, y práctica, y práctica. Entonces tenemos que autogestionarnos si estamos practicando o no estamos practicando. Eso ya es muy personal, muy personal.
Este otro trabajo de la división de la atención, sinceramente les digo, en lo personal, la observación y la autoobservación para mí es magia. Porque eso lo despierta a uno de instante en instante y te ayuda para el autoconocimiento. Porque cuando tú observas y autoobservas, algo queda de lo que viste y algo de lo que estabas sintiendo. Y esas correcciones. Esa es la ventaja. Si uno no observa y autoobserva, le queda más difícil despertar la esencia. Porque uno sigue repitiendo impresiones que alimentan los yoes. Ese trabajo psicológico, un estudiante gnóstico debe de entenderlo. Debe tomarlo como una tarea. Ese es mi criterio. Bueno, como conclusión, y que hemos hablado nos hemos referido a la conciencia, que la conciencia es la verdadera fuerza que debería actuar en nosotros, pero que para que esa fuerza que es tan particular pueda actuar en nosotros, tenemos que volvernos astutos con el ego, despertar una astucia, y esa astucia tiene que ser asociada con la mente, porque la mente acepta las cosas del yo, del ego. Entonces, tengo que pedirle a mi Madre Divina, que es mi ser de amor, pedirle a ella qué es lo que yo quiero. Madre Divina, yo necesito comprender la lujuria. Yo necesito, Madre mía, descubrir la ira. Y tienes experiencia con eso. Tú pides eso y lo haces de todo corazón. Tienes experiencia en el mundo interno sobre ese particular. Y tú regresas al cuerpo y dices, definitivamente, este está el yo. Y vas identificando los yoes. Que eso es importante. Lo vas identificando porque traes el recuerdo. Ahora, ¿cómo hago para traer el recuerdo? Bueno, doncella de mis recuerdos, ayúdame, esto antes de quedarme descansando en la cama, me recuesto y digo, doncella de mis recuerdos, ayúdame a traer los recuerdos de los mundos internos a este mundo físico. Y te quedas quietecito allí y traes recuerdos de lo más importante que estás pidiendo y estás necesitando. Entonces, eso yo le digo que esa es la astucia del que quiere hacer un trabajo para combatir al ego. Entonces, yo les digo una cosa, hermano, ustedes tienen claro eso, no me cabe duda, de que si no empezamos por el primer factor, no vamos a trabajar con el segundo como debe de ser. Porque el primero y el segundo es definitivo para ser útil a mí y ser útil a mis semejantes. Bueno, para concluir, nosotros lo que no debemos es olvidarnos de nosotros mismos. Porque cuando nosotros nos olvidamos de nosotros mismos, que cometemos el error, lo cometemos. Y si no lo cometemos, él viene y nos invade nuestra estructura psicológica. Entonces, si no estamos viviendo el instante, el momento, el ahora, que eso no nos quita a nosotros tiempo, porque eso lo vamos haciendo en el diario vivir, es lo que se llamó la muerte en marcha. Es decir, que uno va detectando qué va pensando, para qué va pensando, para dónde es que voy, qué es lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Caramba, tú eres una persona que despiertas una agilidad mental y una agilidad física y te sientes que estás vivo, pues, ¿no? Que estás viviendo y que eres una persona. Yo se lo digo por mí, porque yo en ese sentido, yo vivo pendiente de lo que tengo que hacer, de los planes que tengo para aquello, para esto, mis trabajos esotéricos personales, la motivación para los hermanos, y bueno, entonces uno está viviendo,
Y la idea es esa, ¿no? Vivir y aprender a vivir. Pero si nosotros nos olvidamos, no estamos viviendo. Porque estamos olvidados. Así de sencillo. Así de sencillo. Bueno, mis queridos amigos, entonces yo quedo muy agradecido con ustedes por su presencia. Me complace verlos. Espero que me saluden a todos los hermanos allá en Montevideo. Un abrazo para ellos. Y a ustedes, pues, que el Padre los bendiga, los cuide y les dé conocimiento y sabiduría para ustedes y que los compartan con los seres humanos. Paz inverencial. Paz inverencial.